Estás escuchando Historias de Libertad. A continuación, Yayi Morales te invita a conocer relatos de personas que han experimentado la ausencia de dicho concepto en carne propia y a reflexionar sobre qué significa vivir en libertad. No significa lo mismo educar que adoctrinar. Un pueblo adoctrinado no es un pueblo pensante. Solamente sigue al pie de la letra las ideas que le son impuestas. Por otra parte, un pueblo educado razona y al pensar por sí mismo es más difícil que pueda resultar engañado. Antonio Gramsci alguna vez dijo: tomen la educación y la cultura y el resto se dará por añadidura. Hola a todos, soy Yayi Morales y bienvenidos a Historias de Libertad. A continuación vamos a conversar con Clara Mariño. Ella es una periodista y presentadora argentina, ganadora del Premio Conex de Periodismo en 1997 en el rubro Producción Periodística Audiovisual. Vamos a hablar acerca de Argentina y la educación, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia y su percepción acerca de esta palabra que tantas veces escuchamos, que es el adoctrinamiento. Hoy vamos a hablar de libertad de pensamiento. Que lo disfruten. Clara, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, para mí es un placer estar en contacto con toda la gente de la Fundación Naumann y un placer estar particularmente con vos. Por favor, el placer es todo nuestro. Clara, para comenzar, déjame que te pregunte, ¿qué recuerdos tenés de cuando vos eras estudiante? Esto ya sea respecto a tus profesores, la metodología o incluso contenidos o herramientas que te han dejado esos años. Si vos tenés que mirar ahora para atrás, ¿crees que eso te ayudó para tu carrera profesional? ¿Cómo contribuyó a tu formación? Sí, absolutamente. Mira, yo fui a un colegio privado de Flores, el Colegio de la Misericordia, muy cerquita de ahí, creo que a 2 o 3 cuadras de ese colegio, vivía la familia del hoy Papa Francisco. Así que ese es el barrio del Papa Francisco y además muchas veces yo creo que incluso antes de estar yo en el colegio, Francisco iba a jugar al fútbol ahí cuando era chico o algo parecido. Bueno, soy de la zona de Flores y realmente yo tengo un cariño muy especial por esa escuela y por la formación que me dio, porque era un colegio católico, pero en materia de enseñanza era muy exigente, muy actual para lo que era la época, donde se le daba mucha importancia no solo a la parte de formación humanística, sino también a la parte de formación, ¿cómo te podría decir?, científica, técnica, de economía. Por ejemplo, yo siempre digo que en el estudio de 2 idiomas que yo tenía en esa época, uno era el francés y otro era el latín, que a mí me encantaba estudiar, eran 2 de mis materias favoritas, ¿no? Junto a historia y lenguaje. El estudio de la gramática latina y el estudio, obviamente cuando era muy joven, sobre todo en la escuela secundaria, y el estudio de la gramática francesa, era como estudiar matemáticas, ¿no? Te obligaba a pensar, a ser disciplinado. Y yo siempre he creído que ese esfuerzo en esas 2 materias, junto a matemáticas, esa idea de pensar, de esforzarse, de ser disciplinado, que el lenguaje te obliga, la gramática te obliga a pensar, fueron fundamentales en lo que sería mi carrera posterior. Y Clara, pensaba cuando nos contabas esto, ¿cuál crees que fue el rol de tus docentes desde ese lugar? Siempre creo que uno cuando sale de alguna institución así quizás un balance y dice, bueno, tuve la suerte de encontrarme con este docente y quizá este otro hubiese preferido que fuese de otra manera su clase. Si tuviese que hacer un balance,
¿qué pesó más, lo positivo o lo que hubiese preferido que se diera de otra manera en materia de los profesores? No, lo positivo, porque mis materias favoritas, que eran historia, lenguaje, psicología y, como yo te decía, idiomas, tuve grandes profesoras. Así que yo me concentraba mucho en lo que a mí me gustaba y no tanto en lo que no me gustaba. Lo que no me gustaba era buena alumna, pero no me importaba demasiado. Me concentraba mucho justamente en las cosas que me gustaban. Y ahí tuve grandes profesoras eh, que aún hoy las recuerdo con gran afecto. Eh, y también me ayudó mucho el colegio en hacerme, por eso te digo que era bastante avanzada, en hacerme test de lo que de alguna manera podía ser, donde yo en el futuro, cuando me retirara del colegio a los 17 años, podía tener mejores ventajas, ¿no? Y justamente cuando me hice profesional, psicología, periodismo, literatura, salieron como las materias en las cuales yo tenía la posibilidad de destacarme de alguna manera. Hablaste de disciplina hace un momento, que creo que es una palabra que está bueno poner sobre la mesa cuando hablamos de educación. Te quiero sumar otro concepto también, que es el espíritu crítico. ¿Cómo crees que ha ido cambiando esto a lo largo de los años? ¿Crees que se mantiene esta educación que vos nos hablás, que tuviste en su momento? ¿Crees que en algunos lugares la podemos encontrar y en otros no? ¿Cómo lo ves en la Argentina, esta evolución? La idea de espíritu crítico creo que está en la base de la educación. Es decir, aquellos profesores que no forman a sus alumnos con un espíritu crítico, bueno, yo no te diría que fracasan, pero son profesores mediocres. Yo creo que todo aquel profesor que te despierte el espíritu de curiosidad por lo que está pasando en el mundo y que te ayude a verlo con ojos críticos, eso es la esencia de la educación. Pero, atención, para tener espíritu crítico necesitas tener una gran formación en todas las materias que estás estudiando, porque si realmente sos un mediocre, no te enseñan, no te explican, no lees, no estudias, no te actualizas, es muy difícil que tengas un espíritu crítico. Por ahí tenés un espíritu quejoso de la realidad o enojado con la realidad, pero eso no es el espíritu crítico. El espíritu crítico es aquel espíritu que te ayuda a entender la realidad y a intentar mejorarla dentro de tus posibilidades, ¿no? Entiendo, vos hacés como este hincapié en decir, antes de posicionarnos en la crítica, vayamos a estudiar todo lo otro. Ahora, sí. Déjame que te pregunte cómo crees que sucede hoy, o también incluso si lo querés comparar con años anteriores, pero esto de que muchas veces hay alumnos que se quejan de que no les presentan la biblioteca completa en algunas materias, en algunos temas. Entiendo que de pronto, como vos decís, uno se puede preguntar, ¿y cómo sabe el alumno que está todavía en ese proceso de aprendizaje, que le está faltando aprender una parte? Pero, ¿qué opinión tenés de esto? ¿Crees que es realmente así? ¿Debería ser también decisión del docente? ¿Cómo lo ves? Mira, este es un tema realmente fundamental, pero también siempre las cosas hay que analizarlos dentro de un marco. Y hoy claramente la educación argentina, que durante muchos años fue el referente en toda la región, no está en el mejor momento, además yo te diría que está casi en un proceso de caída. Esto no es, obviamente, no se extiende a todas las escuelas o a todas las universidades, pero de la misma manera que la Argentina en general como país está en un estado de crisis, bueno, esa crisis también se refleja en la educación, se refleja en mi profesión, se refleja en todos los campos. Y yo lo que veo es que ha habido. Mira, recién participé junto a Guillermina Tiramonti, una gran educadora argentina, de una serie de ensayos, de estudios, de ensayos que se presentaron. Fuimos jurado. Está implicada la Fundación también en esto. Y uno de los
ensayos que salió premiado, habla de la generación de cristal, que es la generación actual, ¿no? Esa generación de jóvenes, de adolescentes, que no tienen la suficiente fortaleza para superar problemas, para mejorar. Es como que los cuidamos tanto y hablamos tanto de sus derechos y cuidarlos, que también estamos forzando o generando, en algunos sectores, por supuesto, una generación de cristal, que ante la menor dificultad se quiebra, como un cristal. Y esto está ocurriendo hoy un poquito en la educación argentina, que me parece que es lo que no está enseñando, entre otras cosas, es que a veces nos tenemos que frustrar. Es decir, cómo enfrentar la frustración que vamos a tener después en nuestras vidas. Yo tengo una carrera larga, y alguien me puede decir, qué suerte, Clara, hace 40 años que estás en el periodismo y seguís, pero yo les digo siempre, no sabes la cantidad de frustraciones que he tenido a lo largo de estos años. Estar preparados para la frustración y superarla, creo que es una de las fallas de la educación actual. Y la otra creo que es la falta de disciplina y de exigencia que te planteé al comienzo, que me parece que esa disciplina y esa gana de superar inconvenientes es lo que está faltando en la educación. Pensaba cuando nos mencionabas esto en qué tan discutido ha sido algo tan simple como una nota, como un número, que de pronto, bueno, menos de 3 no se puede poner porque es estigmatizar al alumno, se ha escuchado decir a algunas personas. Pensaba en esto y cómo crees que se puede, no sé si la palabra es recuperar, porque no sé si es necesariamente volver a lo que estuvo, pero reconfigurar lo que tenemos hoy en términos de que sí, que vuelva esta exigencia, que vuelva la disciplina entendida como uno esforzándose y como todas estas cosas que vos nos explicabas, pero al mismo tiempo con los ojos del siglo XXI que quizá también traen algunos cambios. ¿Cómo crees que podemos empezar a caminar ese? Mira, en el tema de exigencia es fundamental. Yo he tenido la oportunidad de viajar, ahora no tanto, pero hasta hace 4 o 5 años, y yo me he dado cuenta que tanto, no sé, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, como hoy es lo que es la exigencia en países de Asia que están progresando de una manera extraordinaria. Yo te estoy hablando con distintos sistemas políticos, solamente. Desde China hasta Singapur, hasta Corea, el tema de la exigencia en educación es fundamental. Los países asiáticos, que hoy son potencia en el mundo, han cimentado ese progreso. Ni hablar Singapur, yo estoy leyendo un libro sobre Singapur maravilloso, han cimentado ese progreso en la idea de una educación de excelencia. Y acá la palabra, y esto sí es una influencia en la Argentina, ¿no? Una influencia negativa de la política, la palabra excelencia, la palabra mérito, está como sospechada. Y yo creo que ese es un error, pero ese es un tema político, y ese es un tema político que hay que cambiar. ¿Qué tan fuerte pensás que es el adoctrinamiento en la actualidad? Porque es una palabra que suena mucho, sobre todo en marcos universitarios, y yo creo que por un lado no está bueno banalizarlo, porque digo, es fuerte también hablar de adoctrinamiento, pero al mismo tiempo, te cuento, me ha tocado vivir mi experiencia universitaria muchas veces, tener que decir cosas que uno no necesariamente piensa. Entonces, ¿qué pensás sobre esto? ¿Cómo te has encontrado a lo mejor alumnos o no sé, jóvenes que empiezan hoy su carrera y están trabajando con vos y te dicen, mira, Clara, yo la verdad que me pasó esto en la universidad y esto es así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan real crees que es? Mira, es concreto, es real, y incluso lo hemos visto en imágenes y en grabaciones de los propios alumnos. Es muy peligroso. Yo te diría que si vos lees algunos textos, algunas cosas que han pasado, mira, recientemente en la Universidad de Buenos Aires, con el tema de la crisis en Medio Oriente, donde realmente han intentado de alguna manera incorporar en la discusión
la defensa del terrorismo de Hamás, por ejemplo, y que obligó a las autoridades de las distintas facultades a dar un comunicado muy concreto, porque hubo alumnos universitarios de religión judía que se sintieron incómodos, se sintieron perseguidos, se sintieron atacados. Esto no es general, no ha sido, quiero aclararlo muy bien, no ha sido algo generalizado ni mayoritario, pero me parece que, y esto es el Partido Obrero en la Argentina, tanto en los sindicatos como en las universidades, intentan adoctrinar. Ahora, al mismo tiempo, tengo que decirle a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo que el Partido Obrero en la Argentina no llegó al 3% de los votos. Son minorías, pero son minorías que trabajan y de alguna manera hay que darle un contexto de decir, señores, miren, la libertad, el adoctrinamiento no tiene nada que ver, es decir, el adoctrinamiento que ustedes intentan no tiene nada que ver con los valores de libertad que la Argentina ha votado, porque la Argentina ha votado a un presidente liberal como Milei, pero también hay un 44% de votos que ha recibido Sergio Massa que nada tienen que ver con los intentos de adoctrinamiento que hemos estado viendo en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en las universidades argentinas. ¿Y qué herramientas crees que tenemos para luchar contra esto? Porque pienso, por un lado, los que nos consideramos liberales, siguiendo esta idea también del espíritu crítico, hay algo del adoctrinamiento que nunca vamos a querer hacer. Entonces, es como no se puede combatir adoctrinamiento con adoctrinamiento porque va en contra de nuestra filosofía, pero ¿qué herramientas nos quedan para luchar contra esto? Que como vos decís, quizás un 3% en materia de votos, pero de pronto gritan mucho y hacen mucho ruido a nivel educativo. Yo te diría no resignarse y dar todas las batallas que haya que dar, no tener miedo. Los valores liberales que hoy están siendo puestos en el escenario político en la Argentina, hace 15 años, ayer nomás para la historia de un país, alguien que decía que hay que recortar el Estado, alguien que decía hay que privatizar esto, era mirado como el enemigo de la patria. Y hoy esos valores fueron votados por el casi 56% del electorado en la Argentina. Por un candidato que hace 3 años prácticamente lo único que tenía es ir a un programa de televisión. Hoy es el presidente de la Argentina. Veremos cómo resulta. Pero esa defensa de los valores de la libertad me parece que representa una ruptura muy grande para nuestro país. De hecho, un gran historiador y economista de la Argentina, que es un hombre del radicalismo, muy admirador de Raúl Alfonsín, que es Pablo Gerchunov, dijo que Javier Milei fue el candidato presidencial que mejor interpretó las consecuencias de la pandemia. Y cuando habla de eso, se refiere a que durante la pandemia, que nos tuvieron encerrados más tiempo del que correspondía, surgió desde el punto de vista sociológico en la Argentina una necesidad de llevar la palabra libertad a todos los ámbitos posibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? Si vamos a tener éxito, bueno, este es nuestro gran desafío, hacerlo. Pero a mí me llamó la atención y me pareció muy interesante esta reflexión de Pablo Gerchunov. Ese grito de viva la libertad, ¿no?, de Javier Milei penetró muchísimo, y no solo en los jóvenes. El fenómeno Milei, si uno analiza hoy la elección, atraviesa todas las capas sociales, y es transversal también en el tema de las edades. Hay personas muy mayores que lo han votado
y fundamentalmente lo han votado los jóvenes. ¿Sos optimista con la Argentina que se viene? No me queda otro remedio. No tengo otra elección, no tengo otra salida, no puede haber atajos. Estoy obligada a creer en la gente. Estoy obligada. Es una obligación, no una elección. Clara, pensaba, retomando un poco esta idea del adoctrinamiento y quizá el docente que elige bajar determinados pensamientos que son propios y que no necesariamente a veces hasta son discutidos por muchísimas corrientes. ¿Qué crees que hay ahí cuando un gobernante o un docente de pronto cierra las puertas del conocimiento, quiere cortar con la curiosidad? ¿Qué buscan con eso? ¿Qué es lo que quieren que no sepamos o qué les molesta? ¿O a qué tienen miedo? Ya, básicamente, es cuando me preguntan sobre el periodismo militante, ¿no? Yo digo, bueno, si es militante no es periodismo. Y yo voy a aplicar un poquito esa fórmula al docente. Si es un docente que se cierra a la discusión y quiere bajar su propia línea e imponerla en una relación que es de pareja, porque vos estás ahí en el escenario y le estás inculcando a tus alumnos el pensamiento no político, sino partidario tuyo, bueno, no es un buen docente. ¿Qué consejos le darías a un alumno que se encuentra hoy en esa posición? Que pensemos un alumno respetuoso, que no quiere faltar al respeto que tiene con el docente y demás, pero que se encuentra en esta situación de, me parece que no me están enseñando la historia completa, hay algo acá que me resulta incómodo. Mira, que sea respetuoso, pero que mantenga sus convicciones, su libertad, su espíritu, su libre por encima de todo. Tanto para por ahí coincidir con el docente como que no, pero que no pierda su libertad interior. Y yo creo que otra de las cosas que ha pasado en la política argentina, que la dirigencia política argentina es anacrónica, es muy antigua, se maneja con pautas de comunicación absolutamente enterradas. No han entendido la revolución del celular. No la han entendido, no han entendido las redes sociales, los cambios que se están produciendo en el mundo. Hoy en el mundo se discute inteligencia artificial y estamos discutiendo en la Argentina cosas de mediados del siglo pasado. Esa ruptura que yo señalaba mucho en mis programas que hay entre la sociedad y la dirigencia política se ha manifestado en estas elecciones. No sé si Milei va a tener éxito o no, pero sí lo que ha producido es una elección absolutamente rupturista. E insisto, yo creo que las nuevas generaciones, a través del celular y de tantos descubrimientos tecnológicos maravillosos, están pasos gigantescamente adelantados con respecto a la dirigencia, por lo menos en la Argentina. Qué bueno que menciones estos temas tecnológicos, el celular, la inteligencia artificial, tantas cosas que han cambiado con el tiempo. Muchas veces se dice que la docencia o que la educación en sí misma es una de las pocas, ¿cómo llamarle?, profesiones o una de las pocas áreas donde no han ido evolucionando con el tiempo en la forma de dar simplemente la actividad, porque bueno, sigue siendo así como vos decías, el docente muchas veces en posición de masterclass, los alumnos enfrente escuchando. ¿Crees que vamos a una revolución en esta materia? ¿Crees que de pronto, no sé, podremos imaginar universidades ya a distancia? Eso ya existe, ¿no? Hoy con internet esto ya está preparado, pero de pronto donde se involucre la inteligencia artificial a la enseñanza o algo que quizá todavía no conocemos y no imaginamos, pero que vaya a cambiar. Pero sin duda, ya se está produciendo. Una de las, viste que se encontraron el presidente Biden y el presidente de China hace un poquito. Uno de los temas centrales de la discusión entre ambas las dos grandes potencias del mundo fue el tema de la inteligencia artificial. Biden, que es un presidente de casi 80 años, tiene en su agenda el tema de la inteligencia artificial, primero en temas de defensa,
pero obviamente esto viene del empuje que hay de las grandes empresas generadoras de nuevas tecnologías, que hoy van mucho más rápido que el Congreso de los Estados Unidos, que los políticos norteamericanos. Hoy los CEO de las grandes empresas tecnológicas tienen más poder que el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, están permanentemente siendo convocados para rendir cuentas, para lo que vos quieras, por el Congreso de los Estados Unidos. Esto es algo que vos podés parar. Lo que tenés que generar una educación, un sistema político que le dé respuestas a los desafíos y también a algunas cosas negativas que pueda tener esto que estamos hablando. Pero si estás hablando con una agenda de mediados del siglo pasado, que a veces se tiene en la Argentina, se producen estos efectos disruptivos en política y en tantas cosas, ¿no? Clarísimo. Estamos llegando ya casi al final del episodio. No quiero despedirme sin antes preguntarte. Giramos en torno siempre a la palabra libertad en este podcast. Quisiera saber qué representa para vos, qué significa para Clara Mariño la libertad. Mira, poder ejercer la libertad para mí tiene que ver con la dignidad de la persona. Que nadie se apodere de la libertad que tenés para pensar, para sentir, para relacionarte con la gente. Es decir, que nadie te quiera imponer en ningún aspecto de tu vida, ni en el familiar, ni en el personal, ni en el político, ni en el trabajo, nada. Es decir, tener esa libertad tiene que ver con la dignidad de la persona, la riqueza de la persona. Y creo que debemos trabajar para que todos puedan fortalecer esa libertad, porque a veces en una situación de extrema pobreza no recibe ni siquiera una alimentación para un chico que recién nacido, limita sus posibilidades de libertad. Yo creo que los grandes gobiernos tienen que trabajar para generar libertad en la gente, que tiene que ver con la dignidad de la persona, y que nadie te quiera imponer nada desde ningún sector. Para mí, la libertad, insisto, es inherente a la persona, y es uno de los grandes valores del liberalismo de todas las épocas. Clara, muchas gracias. Fue un placer conversar contigo y un gusto tenerte en Historias de Libertad. No, muchas gracias a usted. Esto fue Historias de Libertad con Yayi Morales, un podcast de la Fundación Libertad y la Fundación Friedrich Naumann Argentina. Si te gustó, no olvides suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima.